Buenas tardes. Me llamo Juan Carlos Pérez, soy presidente de la Asociación Nacional ANE para la Defensa de los Intereses de los Españoles y el presidente del Partido País Pueblo Unido contra los políticos, políticas corruptos y sus cómplices. Vamos a enseñar al pueblo el estudio, simulación y tanteo de empleos de horas trabajadas y cotizadas a la seguridad social en toda España y que demuestra que no hacen falta los inmigrantes de entrada ilegal masiva y grave de otros países que han entrado en toda España desde el año 2000 al 2025 en la actualidad y siguen entrando todos los días y meses porque lo permiten y fomentan su negocio político corrupto de la inmigración ilegal del presidente Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos, Sumar y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, y sus cómplices partidos de diputados en el Congreso, Senado y sus partidos, diputados, concejales y alcaldes en todas las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos de toda España, como denuncian todos los datos públicos censurados, manipulados y falsificados. Por lo tanto, vamos a demostrar de que los inmigrantes no hacen falta en España. Vale, 40 horas por 0,80% igual a 32 horas a la semana. De media. Eso es lo que han calculado esta gente, que es lo que estamos realizando. 21.765.400 millones por 0,80 igual 17.412.320 millones de jornada a 40 horas que se pueden cubrir perfectamente con 20 millones de españoles nativos. 21.765.400 dividido entre 40 por 32 nos da un resultado de 17.412.320 millones de jornada a 40 horas que se pueden cubrir perfectamente con 20 millones de españoles nativos. 21.765.400 por 32 horas nos da un resultado de horas de 696.492.800 horas a la semana. Y si ponemos a trabajar los 17.412.320 por 40 igual 996.000 millones, 492.800 horas a la semana de españoles nativos que se pueden cubrir perfectamente con los 20 millones de españoles nativos. Perdón. Menos, todavía falta por descontar esta cantidad, porque claro, al enviar los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España, sin permiso de los españoles, y perjudicando y arruinando a los españoles por más de 300 años, al deportarlos a sus países, todavía tendríamos menos 1.300.000 entre horas y jornadas de funcionarios, falsos trabajadores de la producción de familiares y amigos jóvenes de los partidos corruptos y menas jóvenes dados de alta en la seguridad social en práctica para que en el futuro puedan cobrar más pagas robando el dinero al pueblo y trabajadores en ONGs, etcétera, que al deportar los inmigrantes a sus países ya no tendrían que el pueblo pagar esa hora a estas personas para atender el negocio político corrupto de los inmigrantes de entrada ilegal de otros países. Entonces, esta gente tiene su país. Igual que los españoles, pues tenemos nuestro país. Como aquí no hacen falta, pues tienen que volver a sus países. De la misma forma que cuando una familia contrata a alguien para que limpie o le haga un mantenimiento en la casa, pues cuando termina, como no hay más trabajo, pues se tiene que ir a su casa. Y las empresas hacen lo mismo, la administración pública hace lo mismo, y todo el sistema para poder ser equilibrado tiene que hacerse de esa manera. No puedo llamar a una persona para que haga un mantenimiento aquí en mi casa y decirle, viene a hacer un mantenimiento, entonces ya dice, no, ahora ya me quedo aquí. Y encima de todo me tienes que mantener, dame una paga, dame sanidad, dame educación, dame servicios públicos, me das también las pagas para que yo envíe dinero a mis países. No, eso no se sostiene y nos ha provocado la deuda, el negocio político de estos sinvergüenzas, corruptos, ladrones y criminales, nos ha provocado, pues, a través de la inmigración, una deuda que supera los 10 billones. 10 billones con B de burro, porque no se nos puede decir otra cosa por permitirlo. Porque sabíamos que habíamos problemas y ahora sabemos que hay problemas y la gente sigue permitiéndolo. Hasta que esto reviente por el aire y ya pues no tenga la gente para comer. Yo no sé qué nivel de estudio, pero la gente tiene que investigar. Si en otros países tienen unos problemas parecidos a los nuestros y tienen unos problemas muy graves, pues que nosotros todavía no hemos llegado ahí. Pero es que esto llegue y entonces nos vamos a entrar de las fugas que tiene un país. Bueno, vamos a seguir. Total, 16.412.320 millones de empleos a 40 horas a la semana que se pueden cubrir perfectamente con 20 millones de españoles, españolas nativos, castellanos y gitanos de toda España. Y de nuestros hijos, nietos y jóvenes, quedando en paro todavía 3.887.688. Vale, vamos a seguir. Por 16.112.320 millones de empleos a 40 horas a la semana demuestran que los inmigrantes de entrada ilegal de otros países no hacen falta ni para las pensiones y tampoco para toda la economía de toda España. Porque se puede cubrir perfectamente con los 20 millones de población activa, de trabajadores, de todos los españoles, españolas nativos, castellanos y gitanos de toda España. Y de nuestros hijos, nietos y jóvenes, y trabajadores, funcionarios honrados, familiares de los pensionistas, emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores. Que hemos cubierto esos empleos desde el año 1975 al año 2000 y según datos del paro se podrían haber cubierto desde el año 2000 al año 2025 en la actualidad, evitando gravísimos problemas graves y billones de millones de euros en deuda pública e intereses durante 300 años de dolor y sufrimiento grave que han provocado los políticos, todos los partidos, principalmente pues Pedro Sánchez PSOE, Podemos y Sumar, con la complicidad grave del Partido Popular y el resto de partidos políticos en toda España. Porque como saben que no les va a votar o van a perder muchísimos votos por culpa de robar el pueblo durante más de 50 años, pues la estrategia que han cogido es
legalizar a inmigrantes para que les voten, para poder mantenerse en los gobiernos, robando, arruinando y endeudando al pueblo. Por tanto, el pueblo tiene que salir a la calle y echar a estos sinvergüenzas, corruptos, ladrones, criminales de las instituciones. Vale, por lo tanto, según estos datos de horas cotizadas a la seguridad social en toda España, demuestran que nos están gravemente mintiendo, engañando, estafando y robando desde hace 25 años, desde el año 2007, perdón, desde el año 2000 a 2007 y con más gravedad desde el año 2000 a 2007 y con muchísima, perdón, desde el año 2007 a 2018 con gravedad. Y con ya el colmo de los colmos, ya con muchísima más gravedad que ningún gobierno en 50 años, pues desde el año 2018 a 2025 con Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos y Sumar, y su cómplice principal, el Partido Popular y el resto. Va, a través de sus cómplices corruptos en las televisiones públicas y privadas. Y también en redes, algunos en redes sociales, por culpa principalmente del presidente Pedro Sánchez PSOE y sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar, y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, y todos sus políticos, políticas corruptos, y el 99% de sus partidos, diputados, concejales, alcaldes, que nos han mentido, engañado y estafado diciendo que los inmigrantes, porque eso me han dicho a mí a la cara, diciendo que los inmigrantes hacen falta. Bueno, no me que lo diga, que me lo han dicho a la cara. A mí ya hace años que me lo decían a la cara, bueno, intentan engañarme como un tonto, como un bobo, pero yo les dije que eso no era así. Pero pues, como encima de todo son tan sinvergüenza y tan estafadores, que es el principal estafador que ha tenido España desde 50 años, que es Pedro Sánchez, todavía sale en televisión diciendo que los inmigrantes son rentables y hacen falta para la pensión y para la economía. Cuando los datos públicos, datos micro y macroeconómicos y las deudas públicas y las subidas de impuestos abusivos y graves consecuencias, bajada de salario y pensiones todos los meses, demuestran que eso es mentira. Es la estafa más grande que han hecho en 532 años de la historia de España. Desde el año 2000 y con gravedad, ahora desde el año 2018 a 2025 por culpa de Pedro Sánchez. Bueno, porque nos han mentido, engañado y estafado diciendo que los inmigrantes hacen falta para la pensión y la economía de toda España, para poder robar al pueblo de todos los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, y a nuestros hijos, nietos y jóvenes, como denuncian todos los datos públicos y datos micro y macroeconómicos, parados de larga duración de hasta 18 años y billones en deudas públicas improductivas interiores y exteriores e intereses a 300 años y en consecuencia deudas privadas y problemas gravísimos todos los meses al pueblo, de todos los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España e hijos, nietos y jóvenes. En España se crean en el primer trimestre de 2025 unos 21.765.400 millones de empleos con una media de 32 horas cotizadas a la seguridad social a la semana, según la ministra Yolanda Díez de Sumar y antes de Podemos, y con la grave complicidad de Pedro Sánchez PSOE, que no coinciden con otros datos públicos y que el pueblo reclamará, exigirá y ordenará. Auditaremos por expertos, auditores, economistas y profesionales de la economía laboral, financiera, análisis, costes, gastos y empresas, para destapar la grave estafa, censura, manipulación y falsificación de datos públicos robados al pueblo sobre los datos públicos del empleo, horas cotizadas, horas trabajadas, paro, parados de larga duración de españoles nativos, castellanos y gitanos e hijos, nietos y jóvenes, provocando más de 5,5 millones de parados en paro, cobrando y sin cobrar. Parados de larga duración, mayores de 45 años a 67 años, cobrando y sin cobrar. Y parados que trabajan 1 hora al mes y al año. Millones de ellos, más de 18 años en paro, de españoles nativos, castellanos y gitanos e hijos, nietos y jóvenes, que llevan más de 18 años viviendo en la pobreza extrema y miseria. Con muchísima más gravedad, por culpa de Pedro Sánchez PSOE y sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar, y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, y sus cómplices en los partidos, diputados, concejales y alcaldes de todas las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos cómplices que votan políticas y leyes para que los inmigrantes de entrada ilegal y nacionalizados de otros países, a través de su negocio político corrupto de billones de euros robados al pueblo de los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos, nietos y jóvenes, por culpa de la inmigración ilegal, que roban el empleo, cotizaciones y años trabajados para una jubilación digna, por culpa de los inmigrantes ilegales y los políticos, políticas corruptos, ladrones y criminales, que según datos públicos de días y horas cotizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, también más de 1.300.000 de falsos trabajadores de la producción, donde también están contratados en ONG, familiares y militantes de los partidos corruptos, ladrones y criminales, que se dedican al negocio político corrupto de millones de euros robados al pueblo a través de la inmigración ilegal y nacionalizada, para obtener votos, sus chiringuitos políticos corruptos, etcétera. Por culpa, con muchísima gravedad, de Pedro Sánchez PSOE y sus socios Podemos, Sumar y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular.